Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy hablamos de salud, uno de los pilares fundamentales del Estado y un derecho que atraviesa la vida de millones de ecuatorianos. Y hablamos de educación, el espacio donde se construyen oportunidades y se define el futuro de una sociedad. Analizamos estos derechos en dos momentos políticos clave, el gobierno de Rafael Correa y el gobierno actual de Daniel Noboa. Más allá de discursos y cifras, este episodio plantea una pregunta central. ¿Qué futuro puede construir un país cuando la salud y la educación dejan de ser prioridad? Esto es, salud, educación y futuro en disputa. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast. Hoy abordaremos un tema central para entender el presente y el futuro del Ecuador: la salud, la educación y la construcción del futuro en un país marcado por la crisis, la desigualdad y la disputa por el rol del Estado. En este episodio titulado Salud, Educación y Futuro en Disputa, Ecuador entre el correísmo y el gobierno de Noboa, no vamos a hablar solamente de políticas públicas ni de cifras presupuestarias. Vamos a hablar del corazón mismo del Estado ecuatoriano, porque la forma en que un país garantiza o deja de garantizar la salud o la educación dice mucho más de su proyecto político que cualquier discurso electoral. Durante las dos últimas décadas, Ecuador ha atravesado una profunda tensión entre dos modelos. Por un lado, un Estado que apostó por la expansión del gasto social, la planificación y la idea de derechos sociales como una responsabilidad pública. Y por otro lado, un Estado que hoy enfrenta una crisis de seguridad, fragilidad fiscal y debilitamiento institucional que parece cada vez menos capaz de sostener estos mismos derechos. A partir de esta tensión, vamos a analizar dos momentos claves: el gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017 y el gobierno actual de Daniel Noboa. No se trata de comparar personas ni de idealizar estas etapas que pasaron estos presidentes, sino de analizar modelos de gestión, decisiones políticas y sus efectos concretos en la vida de la población. Mientras que el correísmo construyó una narrativa de futuro basada en la inversión social y el protagonismo del Estado, con avances claros pero también muy limitados y contradictorios, el Ecuador actual muestra señales preocupantes de retroceso: hospitales sin insumos, abandonos escolares y políticas fragmentadas que ponen en duda la sostenibilidad del Estado. Y aquí surge la pregunta que atraviesa todo este episodio de nuestro podcast: ¿qué futuro puede construir un país cuando la salud y la educación dejan de ser prioridades reales del Estado? Este podcast no busca tomar partido, sino poner en evidencia una disputa de fondo sobre el rol del Estado, los derechos sociales y el lugar de la juventud en el Ecuador hoy en día. Porque cuando un Estado falla en salud y en educación, no solo falla el presente, sino que va a comprometer el futuro de este mismo país. En el presente hay que mirar el pasado. Durante el gobierno de Rafael Correa, la salud, concebida explícitamente como un derecho humano fundamental, respaldada por la Constitución de Montecristi de 2008, que en su artículo 32 establece que el Estado es responsable de garantizar el acceso permanente, oportuno y de calidad a los servicios de salud. Esto no fue solo retórica. Según datos oficiales del propio Estado ecuatoriano, entre 2007 y 2017 se invirtieron aproximadamente $13.500 millones en salud, lo que permitió la construcción y repotenciación de hospitales como el Eugenio Espejo, en el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo y en múltiples centros de salud tipo C en zonas rurales. Estos datos fueron difundidos por la Secretaría de Comunicación del Estado y recogidos por varios medios nacionales. Además, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud Pública, el número de médicos por cada 10.000 habitantes se duplicó, pasando de aproximadamente 9 a más de 20 durante esa década. Esto respondía a una lógica clara: sin Estado no hay derecho. Pero aquí es donde entra el análisis crítico. Más infraestructura no siempre significó mejor atención. Hubo denuncias de centralización excesiva, problemas de gestión y dependencia de un modelo altamente financiado por ingresos petroleros, lo que dejó al sistema vulnerable cuando ese ciclo económico terminó. Ahora bien, comparemos esto con el presente.
Según reportes de El País en 2024 y 2025, el sistema de salud ecuatoriano atraviesa una crisis estructural profunda, en hospitales sin insumos, cirugías suspendidas y pacientes que deben llevar desde gasas hasta medicamentos básicos. El mismo medio señala que el Ministerio de Salud no ejecutó más del 45% del presupuesto asignado, lo que evidencia no solo la falta de recursos, sino la falta de capacidad estatal y voluntad política. Aquí hay una pregunta que es inevitable. ¿Cómo puede un gobierno hablar de eficiencia cuando ni siquiera ejecuta el presupuesto disponible? La educación es quizás el indicador más claro de cómo un país imagina su futuro. Durante el correísmo, la educación fue declarada gratuita en todos los niveles, incluida la educación superior. Se impulsaron políticas de ampliación de cobertura, profesionalización docente y estandarización del sistema educativo. El mensaje era claro y conciso: la educación como motor de la movilidad social y como una respuesta directa al problema, siendo una responsabilidad del Estado. Sin embargo, con el paso del tiempo, la academia empezó a marcar límites de ese modelo. Investigaciones de las universidades como de la San Francisco de Quito advirtieron que pese a estos avances que eran grandes, existían fallas importantes que el gobierno no estaba teniendo en cuenta, como por ejemplo la poca interculturalidad, la escasez territorial y una gran presión en los estudiantes y en los docentes a través de este sistema de evaluación altamente estandarizados. Aún así, los datos eran claros y no nos dejaban mentir. Durante este periodo, la matrícula escolar creció de manera sostenida. Más estudiantes estaban dentro del sistema educativo, como veníamos viendo en un pasado. Hoy, el contraste y este cambio es altamente grave, o sea, es alarmante para todos. Según verificaciones periodísticas, en los últimos años, más de 72,000 estudiantes han abandonado el sistema educativo. Y entre el 2023 y el 2024, la matrícula se redujo en casi 96,000 alumnos. No estamos hablando de decisiones individuales aisladas, sino estamos hablando de una tendencia estructural que está siendo afectada. Y eso es verdaderamente lo grave. Programas como Todo Aula, impulsados por el actual gobierno de Daniel Noboa, no han logrado revertir esta caída. Como señalan varios análisis, se trata de medidas paliativas, de respuestas de emergencia, más no de una política educativa integral con visión a un largo plazo como debería funcionar estas políticas que está haciendo el actual gobierno. Porque cuando el Estado se retira, la educación deja de ser un derecho garantizado, ¿sí? Y se vuelve un privilegio condicionado por la pobreza, por la violencia, la inseguridad e incluso la desigualdad. Y eso dice mucho, quizás dice demasiado sobre el país que estamos construyendo y el país que queremos para las nuevas generaciones. Analizar sobre temas de salud y educación sin antes mencionar el entorno político y los derechos. Durante el gobierno de Rafael Correa, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos criticaron mucho la ley de comunicación y también el uso del aparato estatal contra los medios críticos de comunicación en el Ecuador, y se llegó a catalogar como este país el cual tenía restricciones a la libertad de prensa, lo cual sí debilitó el debate público. Sin embargo, cabe mencionar que el contexto actual es incluso más preocupante, ya que reportes de medios de comunicación como El País dicen que bajo el gobierno de Daniel Noboa se han reportado al menos 31 denuncias de desapariciones forzadas, y esto atribuidas a las fuerzas militares en el marco del estado de excepción y también una militarización del país. Y esto implica algo gravísimo, puesto que el Estado dice proteger a la ciudadanía, vivimos en un temor constante
Y nada más nos queda decir que estamos en un país donde los jóvenes viven entre violencia, la precariedad educativa y la falta de oportunidades. Y hablar de un futuro se vuelve algo irónico. Aquí está el núcleo del problema. La gran diferencia entre ambos gobiernos no es solo presupuestaria, sino ideológica y también pragmática. El correísmo construyó una narrativa de futuro basada en el Estado como garante, en la planificación, en la inversión social y en la idea de que la juventud debía ser formada como capital humano para el desarrollo nacional. Esa narrativa, a pesar de que tuvo fallas, contradicciones y mucha gente dice que tuvo autoritarismos, existía un proyecto palpable. En cambio, en el gobierno de Daniel Noboa, se carece de una visión clara del futuro. De hecho, según análisis de Ecoavisa, su gestión ha estado marcada por la improvisación, la priorización del control militar sobre la inversión social y una respuesta reactiva a las crisis, no estructural. Los jóvenes hoy en día están enfrentando deserción escolar, desempleo, violencia, un colapso del sistema de salud y de educación y un Estado que no ofrece horizontes claros. Es un gobierno que no invierte ni en la salud ni en la educación y no está gobernando el presente, sino que de alguna manera está hipotecando el futuro. Ni Correa resolvió todas las desigualdades estructurales, ni Noboa tampoco ha demostrado capacidades para sostener tan siquiera lo que ya existía en el gobierno de Rafael Correa. Y lo que vemos hoy en día es una crisis del Estado ecuatoriano, incapaz de garantizar el derecho de manera sostenida más allá de lo político. Es una crisis que se viene arrastrando desde hace años atrás porque el Ecuador nunca ha tenido un partido totalmente estable que cumpla con los requisitos y que se rija totalmente a la ley. Este análisis nos deja una conclusión muy clara y dura al respecto. La salud y la educación en el Ecuador no fracasan por falta de discursos, sino por falta de continuidad, planificación y voluntad política real. Comparar a Correa con Noboa no es elegir bandos, es entender cómo dos modelos distintos han fallado en distintos niveles y cómo la juventud sigue pagando el costo. Sin un Estado fuerte, democrático y no comprometido con los derechos sociales, no hay un futuro posible. Muchas gracias.